No tengo oro ni plata, esa no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, ella no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. Y dice así: te doy la luz, te doy amor, con la señal de la cruz yo te doy mi bendición. Amén. Te doy la luz, te doy amor, con la señal de la cruz yo te doy mi bendición. Y esto nos pone en la temática también de darle la bendición al hermano, que es lo mejor que podemos darle al comienzo de esta mañana. No tengo oro ni plata, esa no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, esa no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. Te doy la luz, te doy amor, con la señal de la cruz yo te doy mi bendición. Te doy la luz, te doy amor, con la señal de la cruz yo te doy mi bendición. Dice el Señor: ustedes son la luz del mundo, y esa luz no se esconde. Esa luz hay que darla, mi hermano. Hay muchos que están en la oscuridad, y es nuestra tarea ser la luz de los hermanos. No tengo oro ni plata, esa no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, esa no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. Te doy la luz, te doy amor, con la señal de la cruz yo te doy mi bendición. Te doy la luz, te doy amor, con la señal de la cruz yo te doy mi bendición. A ver, a darnos la bendición entre hermanos, de los que tenés al lado, que no quede ninguno sin recibir la bendición. No tengo oro ni plata, esa no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, esa no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. Te doy la luz, te doy amor, con la señal de la cruz yo te doy mi bendición. Te doy la luz, te doy amor, con la señal de la cruz yo te doy mi bendición. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu de Dios. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu de Dios. Ahí las chicas nos están ayudando y se sacan del bolsillo así, dice: no tengo. ¡Ay, el Padre, perdón! Bueno, espero que me perdone el Padre. No lo vi por las chicas que están de este lado, no lo puedo ver. ¿Sí? Así, miren. No tengo, sacándose del bolsillo del pantalón los bolsillos vacíos. No tengo oro ni plata, esa no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, esa no es mi posesión. Oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. Te doy la luz, te doy amor, con la señal de la cruz yo te doy mi bendición. Te doy la luz, te doy amor, con la señal de la cruz yo te doy mi bendición.
en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu de Dios, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu de Dios, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu de Dios, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu de Dios. Con el que tenés al lado, hacele la señal de la cruz y decile: el Señor te bendiga y te guarde en esta y se sacan del bolsillo así, dice: no tengo, ay, Padre, perdón. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré, y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí. Y cuando lo traía al Padre para el retiro, le pregunté: Padre, hace mucho que conoces la renovación. Y me dijo: Gabriel, desde siempre. Porque desde los 14 años en un grupo juvenil sentí muy fuerte el toque del Señor. Y de allí en adelante nunca más lo abandoné. Hoy le vamos a dar gracias al Señor por ese momento de hace tantos años atrás, cuando un día, entre tantos habitantes de aquel lugar, miró hacia abajo, fijó sus ojos, miró el corazón de Jaime y le dijo: yo te quiero para mí. Gracias, Señor. Gracias por este hijo tuyo, Señor. Gracias por haberlo llamado, Señor. Gracias por haberlo tomado entre tus brazos. Gracias por este instrumento tuyo, Señor, que entrega su vida por vos. Gracias por este instrumento que no se calla de predicar a los cuatro vientos que tú estás vivo, Señor, en medio de tu pueblo. Bendícelo, bendícelo en esta mañana. Derrama tus dones, tu carisma en abundancia, Señor. Abre las puertas del cielo, Señor, en esta mañana. Y derrama lluvia de bendiciones sobre la vida del Padre, para que pueda proclamar con gozo tus maravillas, Señor, en esta mañana. Derrámate con poder en su vida, en su ministerio. Cuídalo, presérvalo, protégelo. Manda a tus ángeles y arcángeles para que lo protejan en su camino. Y bendícelo en esta mañana. Toma su corazón para que Él pueda hablar por vos a cada uno de nosotros. María Santísima, protégelo. Abrázalo vos también fuerte. Abrázalo con ese abrazo fuerte de tus hijos. Y vamos a consagrar esta mañana a nuestra amada Virgen todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a proclamar, y le decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, buenos días. Buenos días, Padre. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos. Amanecimos bendecidos por el Señor, que nos permite en esta mañana alabarlo, bendecirlo y glorificarlo. Amanecimos bendecidos por aquel que hace nuevas todas las cosas. Ayer, en nuestra primera enseñanza, dijimos que anhelábamos vivir en un nuevo Pentecostés y hablamos de cómo preparar el corazón para vivir en clave de fiesta. En esta mañana, esta primera enseñanza, yo la he querido titular Servidores hoy. Servidores hoy. Y será una reflexión a la luz de la palabra de Dios para descubrir que es indispensable confrontar nuestro servicio y decirle al Señor que nos use de una manera mucho más eficiente, no porque Él no lo quiera hacer, sino porque a veces nosotros colocamos obstáculos en el camino del servicio. Y para eso, esta reflexión será iluminada a la luz de la palabra de Dios. Y quiero iniciar entonces con clasecita de Biblia. Ya les dije que yo soy profesor de Sagrada Escritura. Y quiero iniciar enseñándoles, o tal vez recordando, porque tal vez algunos de ustedes ya lo saben, los evangelios en el Nuevo Testamento nacen como respuesta a necesidades concretas. Es decir, detrás de cada uno de los evangelios hay una realidad de una comunidad que está viviendo cosas concretas que necesitan ser iluminadas por el Señor, por el evangelio, pero sobre todo por el misterio pascual de Cristo. Y así entonces, el primero de los evangelios, que es el evangelio de Marcos, responde a una necesidad concreta. Estaban llegando nuevos cristianos, estaban llegando nuevas personas a la comunidad, y entonces la primera pregunta era, bueno, y a esta gente que quiere ser discípulos del Señor, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Cómo los vamos a formar? ¿Cómo hacer un camino de discipulado? Y entonces nace el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos es el evangelio del camino, es el evangelio del discipulado, es el evangelio del drama. Por eso cuando uno lee a Marcos, Jesús siempre está actuando. Jesús está tocando, entra, sale, hay movimiento, pero también incluso la pasión de Marcos es mucho más sangrienta que la de Mateo, que la de Lucas y la de Juan, porque es precisamente una historia narrada, como les decía hace un momento, con drama. En el evangelio de Marcos, Jesús sufre la pasión, no hay consuelo, solo hay traición, solo hay silencio, solo hay dolor. El evangelio del discipulado, el evangelio del camino. Pero después las comunidades empezaron a crecer, y ustedes saben que donde hay dos o más reunidos, siempre hay problemas. Si no piense esta mañana, claro, siempre hay dificultades. Piensen en su grupo de oración que se aman tanto, a pesar de que se aman tanto, no faltan las dificultades. Incluso aquí, este fin de semana, usted vino con una actitud de alabar y bendecir al Señor, y ya a usted le molestó algo de su compañero de habitación. Ya usted dijo, pero ¿por qué se demora tanto en la ducha? ¿Por qué no sale rápido? Si nos va a coger la tarde, no vamos a alcanzar el desayuno. Bien, todas esas cosas pasan, y la comunidad cristiana empezó a vivir esos momentos difíciles, y entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a superar esto? Y entonces nace el evangelio de la comunidad
que es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo ya no es el Evangelio de la acción, no. En el Evangelio de Mateo vemos a un Jesús que se sienta a hablar. Es el Evangelio donde el maestro enseña. Y por eso el Evangelio de Mateo se divide en 5 partes, esto es clasecita, en 5 discursos distintos. Porque para arreglar los problemas de la comunidad, lo que realmente se necesita es escuchar. Es escuchar. La escucha es el camino de la solución de los problemas. Para usted hacer la voluntad de Dios, lo primero que tiene que hacer es aprender a escuchar. Si usted quiere amar a Dios con todas sus fuerzas, según Deuteronomio 5:4, antes de amarlo tiene que escuchar. ¿Se acuerdan lo que dice Deuteronomio 5:4? Dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha, Ve'hayuchat devarim ha'elech asher anochi betzadvecha hayom al levavecha. Clarísimo. Es decir, que hay que, para amar al Señor con todas nuestras fuerzas, hay que escucharlo. Pues el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio de las bienaventuranzas, nos muestra a un Jesús que le enseña a su pueblo. Es un evangelio donde es el evangelio del Emanuel, el Dios con nosotros. Por eso en el Evangelio de Mateo no hay ascensión del Señor, no hay relato de la ascensión. Jesús no se va al cielo, porque se queda con la comunidad. Él ya lo había dicho: estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Así termina el Evangelio de Mateo. Después de eso, la comunidad dice: bueno, esto empezó a crecer y no podemos quedarnos encerrados, hay que salir de aquí. Y entonces vámonos a hacer misión. Bueno, ¿y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a enseñar en esa misión? Y entonces nace el Evangelio de Lucas, el Evangelio del Espíritu, el Evangelio de los pobres, el Evangelio de las mujeres, el Evangelio de la misión. El centro del Evangelio de Lucas está en el capítulo 15. ¿Qué vamos a enseñar cuando hacemos misión? Que Dios es misericordia. El centro del mensaje de la evangelización es este: Dios es misericordia. Y después de muchos años, la comunidad se pregunta y dice: bueno, y de todo esto que hemos aprendido, ¿qué es lo esencial? Y nace el Evangelio de Juan. Que es el Evangelio de la madurez cristiana, que es el Evangelio de la teología, que es el Evangelio de la narración sencilla pero profunda, que es la narración de la enseñanza de lo esencial. Bien, toda esta clasecita para decirles que en esta mañana, si vamos a hablar de ser servidores hoy, me voy a ir al Evangelio de Marcos. Y vamos a descubrir juntos en el Evangelio de Marcos qué tipo de servidores había en el tiempo de Jesús. Y perdónenme, estos mismos servidores son los que yo he encontrado a veces en las parroquias, en los grupos de oración, en la Renovación Católica. Y vamos a pedirle al Señor juntos al final de esta enseñanza que nos dé la gracia de ser servidores dóciles a su palabra, verdaderos discípulos de su amor, verdaderos discípulos de su misericordia. Sin más preámbulos, entonces, los invito a que juntos recorramos esta historia del Evangelio de Marcos, una historia que necesita ser contada en esta mañana. Del Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, 1 y siguientes: ser servidor hoy. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Si el texto dice que Jesús volvió, es porque ya había estado, ¿o no? Para ser servidor del Señor, es necesario que lo dejemos entrar constantemente en nuestra vida, no solo una vez, sino que tenemos que invitar a que el Señor entre constantemente en nuestro corazón. Por eso un servidor que no ora podrá hablar muy lindo de Dios, pero no tiene una relación cercana con ese Dios al que le sirve. La base del servicio, hermanos míos, está en el encuentro con el Señor, pero no solo un encuentro de una vez,
un encuentro constante. Jesús entra de nuevo a Cafarnaúm y el texto nos empieza a decir, de alguna manera, tenemos que permitir que el Señor entre de nuevo a nuestra vida. Perdónenme lo que les voy a decir, yo constantemente escucho servidores que dicen: Padre, a mí me cuesta mucho rezar, me cuesta mucho orar, porque estoy en un desierto espiritual. Y yo siempre le respondo y le digo: si no estás orando, eso no es un desierto espiritual, eso se llama pereza. Porque el desierto espiritual es aquella realidad donde por lo menos te acercas al Señor y puede ser que no lo sientas, pero perseveras en la oración. Ustedes se acuerdan de Teresa de Jesús. Teresa de Jesús estuvo 20 años en desierto espiritual. 20 años sin ninguna experiencia mística, sin ninguna experiencia de consolación. Pero todos los días iba a la capilla y se ponía de rodillas y decía: no te veo, no te siento, pero sé que en algún rinconcito de esta capilla me estás amando. Así que el cuentico de que estoy en desierto y usted no se levanta a orar, eso se llama flojera espiritual. Hermanos míos, el servidor entonces, el verdadero servidor, tiene un constante encuentro con Él. Dime cómo oras y yo te diré a qué Dios le sirves. Si tu oración es una oración confiada, tu Dios al que le sirves es tu Padre. Si tu oración es una oración fraterna, es porque Dios es tu amigo. Y si no oras, insisto, podrás hablar muy bello de Dios, pero Dios no es importante para ti. Entró de nuevo a Cafarnaúm. Pero no solo llegó a Cafarnaúm. El texto de Marcos nos va a dar un detalle mucho más bello. Dice que Jesús se difundió el rumor, la noticia, de que estaba ¿dónde? En la casa. No solo en Cafarnaúm, sino en la casa. Para que ustedes lleguen a sus parroquias descrestando, diciendo que aprendieron mucho. Les voy a enseñar cómo se dice casa en griego. Casa en griego se dice oikos. Oikos. Entonces usted va a decir, cuando llega al grupo de oración, le dice a su párroco: Padre, hasta mañana, me voy para mi oikos. Me voy para mi casa. No es suficiente con que Jesús entre en nuestra vida, con que hablemos con Él, sino que tenemos que tener intimidad con Él, intimidad con el Señor. La casa es el lugar de la intimidad. Piensa y verá, uno cuando sabe que uno tiene un amigo de verdad, porque ese amigo de verdad uno es capaz de invitarlo a la casa. Yo no sé en Argentina, me imagino que sí, pero en Colombia somos felices comiendo a toda hora, se nota. Y después del grupo de oración uno se va a comer o uno organiza almuerzos, pero en la casa regularmente uno solo invita a los amigos. ¿Por qué? Por razones evidentes. Los que son jóvenes aquí saben que las mamás son lo más imprudente del mundo. Y cuando uno lleva a un amigo a la casa o amigos a la casa, la mamá es feliz sacando el álbum de fotos familiar y mostrando una foto horrible cuando uno era niño recién nacido y está en una bañera, por lo menos las mamás en Colombia, todas tienen esa foto. Pero también invitar a alguien a la casa es un riesgo. Las mamás que están aquí y tienen hijos adolescentes dicen: no, yo no llevo a nadie porque es que mi hijo no saluda. Y entonces llega la visita y la mamá le dice: mi hijo, salude. No. Los jóvenes de Colombia, yo no sé los argentinos, pero los jóvenes en Colombia tienen una obsesión por el ganado. Porque un joven en Colombia siempre que se expresa así. Yo no sé en Argentina, pero en Colombia nuestros jóvenes, entonces la mamá le dice: salude a la visita. Es un riesgo, ¿no? Uno en la casa no puede ocultar lo que es. Uno en la casa también se muestra qué tan ordenado es, qué tan desordenado es. En la casa uno no tiene máscaras. En la casa simplemente está mi realidad. Por eso es que Jesús no solo quiere entrar en Cafarnaúm, Jesús quiere entrar en la casa, en la intimidad, donde están aquellas cosas también
que no son tan buenas, aquellas cosas de las que nos avergonzamos, pero que también tenemos que entregárselas al Señor. Yo ayer les decía, y quiero insistir en esta idea, para ser servidor del Señor es necesario que le entregues toda tu vida a Él. No solo las cosas buenas, sino también aquellas cosas que no son tan buenas. Se cuenta que Jerónimo, ustedes saben, San Jerónimo, patrono de los biblistas, se fue a vivir al desierto, y en el desierto se fue allí para orar, y lejos de las tentaciones del mundo, vivía en una cueva. Y cuenta la historia que un día el niño Jesús se le apareció a Jerónimo y le dice: Jerónimo, Jerónimo, aquí estoy, ¿qué tienes para entregarme? Y Jerónimo empieza a decir: Señor, tengo para entregarte el sacrificio de vivir en esta cueva, tengo para entregarte todas las obras buenas que he hecho en mi vida. Y cuentan que Jesús le responde y le dice: bien has hecho, Jerónimo, ¿y qué más tienes para entregarme? Y Jerónimo empieza a hacer la lista de todas las cosas que renunció y todo el sentimiento bonito que le despertaba el Señor. Y Jesús le responde y le dice: bien has hecho, Jerónimo, ¿qué más tienes para presentarme? Y Jerónimo seguía haciendo lista, pero llegó un momento donde se le acabaron las cosas buenas, y Jerónimo lo único que le dice al Señor es: Señor, lo único que me queda son aquellas cosas malas que tengo en mi corazón. Y Jesús le dice: bien, Jerónimo, pues por esas cosas malas es por las que he venido en este día. Al Señor no solo le entregamos las cosas buenas, al Señor también hay que entregarle nuestra intimidad, aquellas cosas que no están bien, pero que están ahí. ¿Qué hacemos? Tú te esfuerzas por ser mejor, pero todavía no lo consigues. Cada vez que vienes a un retiro como estos, empiezas a hacerle promesas al Señor: Señor, ahora sí prometo, voy a criticar menos, ahora voy a contar menos, Señor, ahora hoy más que nunca te prometo que voy a empezar a ser mucho más presente con mi esposo, voy a empezar a amar mucho más a mis hijos, ahora mucho más que nunca, Señor, voy a empezar a ser un buen cristiano, voy a empezar a ir a misa siempre, voy a empezar a rezar todos los días de mi vida, voy a ser mucho más caritativo, voy a, Señor, amar a todos con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, Señor, hoy más que nunca voy a ser una persona renovada. Claro, usted promete y promete, pero no cumple, porque tal vez lo ha intentado con sus fuerzas y no con las fuerzas del Señor. Mientras usted lo sigue intentando a su manera, créame, no lo va a conseguir. Es hora de que lo intente con Él, pero para eso es necesario que usted lo deje entrar en su casa, en la intimidad del oikos. El oikos, el Evangelio de Marcos, la casa es la iglesia. La iglesia de Mateo, la asamblea de Mateo, es la casa en el Evangelio de Marcos. Para ser servidor del Señor tenemos que recibirlo en la casa, no solo en Cafarnaúm, sino en nuestra casa, en la intimidad de nuestro corazón, en la intimidad de nuestro hogar. Versículo 2, yo media hora llevo el primer versículo. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y Él les anunciaba la palabra. Ahora sí, primer grupo de servidores en tiempo de Jesús, servidores que también encontramos en la Renovación Católica hoy. Son los que escucharon que el Señor está en la casa y salen corriendo para escucharlo. Son los primeros en llegar, están dispuestos a escuchar la palabra del Señor, tienen un corazón ágil, tienen movimiento. El problema de este primer grupo, tienen una pequeña dificultad que es muy grande. ¿Saben cuál es? Que se paran en la puerta. Y cuando uno se para en la puerta, uno se cree el dueño del edificio. Piensa y verá, un portero no es el dueño del edificio, pero decide quién entra y quién no. Este grupo es el grupo de servidores que están atentos siempre, llegan a la parroquia de primeros. Eran los que esta mañana estaban desde las 6 de la mañana esperando que se abrieran las puertas del comedor. O sea, los que siempre están atentos y son ágiles. El gran problema de este grupo, insisto, es que se pararon en la puerta. Y pararse en la puerta, hay una dificultad, y es que usted cuando está en la puerta decide quién entra y quién sale. Es el grupo de servidores que, porque creen que llevan mucho tiempo, deciden quién puede entrar y quién no.
se creen los dueños del grupo de oración, se creen los dueños de la comunidad, son los que dicen cómo se deben hacer las cosas, y si alguien osa llevarles la contraria, entonces dicen, eso no es del Espíritu, esa persona le está haciendo daño a la comunidad. Son los servidores que se creen incluso dueños del Espíritu Santo, que le dicen a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Son aquellos que manipulan incluso a la comunidad, siempre diciendo que el Señor les diga. Ahora, yo no estoy diciendo que el Señor no diga, claro que sí, la palabra de conocimiento existe, pero es como si yo les dijera, hermanos míos, yo anoche, mientras oraba, desde mi cuarto escuchaba unas panderetas que no me dejaban dormir, pero a pesar de eso, yo vi en una visión, el Señor me mostró que el próximo año me tienen que volver a invitar. Si yo digo eso, me falta quien aplauda, ¿sí? Si yo digo eso, usted, ante ese argumento, usted dice, es que el Señor le mostró. Pero puede ser una cosa humana, que yo quiero, como se come tan rico aquí, yo digo, ay no, a mi Córdoba me encantó esa carne tan deliciosa, mejor dicho, me han atendido súper bien, yo quiero volver. Ven, ante un deseo humano, yo a veces puedo disfrazarlo con una excusa espiritual. El que se para en la puerta se vuelve manipulador. Yo tengo que decir con tristeza que a veces en la renovación, en nuestra corriente de gracia, hay servidores que empiezan a manipular. Y se creen los dueños de la misión. Servidores, predicadores que empiezan a poner cuotas, que se creen estrellas. Son los que se paran en la puerta, se creen los dueños de esto, dueños del Espíritu. Servidores que empiezan a comercializar con la fe. Yo tengo que decir con tristeza y tengo que denunciar aquí frente a ustedes, servidores, que eso pasa en la bendita renovación. Y yo tengo que decir que usted y yo a veces somos cómplices, porque los invitamos. Si usted sabe que hay un servidor, así sea sacerdote, lo que sea, que empieza a poner tarifas, que empieza a poner miles de problemas para que lo inviten, y usted, a pesar de eso, de saber de que eso no es del Espíritu, lo invita, porque usted quiere llenar un estadio también para recoger fonditos, no con mala intención, pero empezamos a ser cómplices, empezamos a comercializar la fe. Cuidado con eso, con aquellos predicadores que se creen los dueños del edificio. Son los que se paran en la puerta. ¿Son malas personas? No. Es que yo llevo 20 años en este grupo de oración y aquí siempre se ha hecho las cosas de esta manera. No, pero bueno, es hora de renovar un poco. ¿Qué tal si miren, invitamos personas de aquí cerca, ahora que están con esa iniciativa tan bella, me contaba Gabriel, de unirnos y ayudarnos entre regiones? No, aquí no se puede, porque aquí sí tiene que ser siempre de la comunidad, aquí no puede llegar nadie más. Aquellos servidores que piensan que todo siempre se tiene que hacer de la misma manera, del mismo modo. Hay grupos de oración que se están muriendo porque hay personas que se paran en la puerta a decir cómo hay que hacer las cosas. Hace poco me invitaron a Estados Unidos, hace unos meses atrás, y fue a un grupo de oración, y me impresionó, porque cuando llegué al grupo de oración, la señora me estaba esperando en la puerta y me dice, padre, entonces usted va a empezar a las 8:17 y tiene 3 minutos para que haga una ambientación y luego tiene 15 para la enseñanza. Los últimos 5 minutos, oración los unos por los otros. Yo le dije, ¿qué van a hacer en los primeros 17 minutos? Y me dice, los 4 primeros canto. Después tendremos oración de perdón, luego oración de Espíritu Santo también, y luego acción de gracias. Y yo me fui para el grupo de oración, empezaron a cantar, a los 4 minutos el ministerio se cayó. Coge una señora el micrófono y dice, ahora vamos a pedir perdón, y todos se pusieron de rodillas. Y la señora llevaba como unos 5 minutos pidiendo perdón, cuando llega otra y le arranca el micrófono y le dice, ya, ahora Espíritu Santo, vamos a pedir al Espíritu Santo. Y entonces yo al final, pues, muy impresionado, le digo a la señora, y siempre es así.
Ella pensó que yo le estaba admirando el grupo de oración y me dice, regularmente, padre, hoy estuvimos un poquito desordenados. Claro, ese grupo de oración era un grupo de 20, 30, no era un grupo muy numeroso. Y se quejaban de que no crecía y yo pensaba, ¿cómo va a crecer? Y yo le dije, ¿y cuánto lleva el grupo? Padre, llevamos 25 años, siempre con la misma estructura. Siempre con la misma estructura. A veces nos cuestan los cambios. El que se para en la puerta es el que le cuestan los cambios. Por eso sabe quién entra y quién no entra. Que hay un servidor nuevo, jovencito, que el Señor llamó y que puede predicar en el grupo de oración. No, le falta experiencia, le falta unción, tenemos que discernir. Hombre, yo conocí al Señor a los 14 años, a los 15 ya le predicaba a mi grupo de jóvenes, que era un grupo de 300. Pero no porque alguien dijo, bueno, démosle la posibilidad a este muchachito, me equivoqué muchas veces, claro que sí, claro que me equivoqué, pero tenía una comunidad que me respaldaba, que me corregía, que me amaba. A esa comunidad le debo lo que yo soy hoy, claro que sí, a mi primera comunidad carismática. Esa comunidad que no se paró en la puerta a estorbar. Miren, estos hermanitos, estos servidores no son malos, créanme que no, porque son ágiles, son disponibles, están de pie siempre, pero son los que quieren hacerlo todo, quieren hacerlo todo. Yo tengo un amigo, lo digo aquí en confianza, que nadie más se dé cuenta, lo digo aquí en Colombia, yo lo bromeo con él, porque a mí me impresiona, es muy carismático, pero a él le gusta. Entonces lo invitan a un retiro y entonces él entra al Santísimo, pero él es el que canta, coge la guitarra, él es el que predica, organiza las flores. Y yo le digo, no, ¿cómo vas a hacerlo todo? Deja que el ministerio cante, deja que las señoras que tienen gusto organicen las flores. Vos haces la oración y predica, a eso te invitaron. No, pero si por él fuera, él se levanta a las 5, empieza a barrer el salón, a organizar las sillas. Eso es malo. No es que sea malo, pero le estás robando la posibilidad de que otra persona lo haga. No tienes que hacerlo todo. No tienes que hacerlo todo. El problema es que empieza a hacerlo todo, termina quejándose diciendo, es que a mí me toca hacerlo todo. Claro, si no dejas a los demás, es muy difícil que los demás hagan. Es que yo escucho muchos servidores que se quejan de que, ahora, si tú los malacostumbras a los demás, claro, es muy fácil. Si yo soy servidor, pero mi coordinador lo hace todo, para mí mejor. Claro, yo me acomodo. Primer grupo de servidores, los que se paran en la puerta. ¿Qué hacer con este grupo de servidores? ¿Qué hacer? Porque hay que hacer algo. La palabra de Dios trae la misma respuesta, nos trae la respuesta. El texto nos dice, en el versículo 2, que había mucha gente y que ¿qué hacía Jesús con ellos? Les enseñaba, les anunciaba la palabra. Les anunciaba la palabra. ¿Qué hay que hacer con los hermanitos que se creen dueños del Espíritu Santo, del grupo de oración, del templo parroquial? Se creen dueños hasta del párroco. Están en la secretaría, llegan las personas y dicen, están confesando. Hay secretarias así, se creen dueños de la parroquia. ¿Qué hacer con estas personas? Ponerlas a escuchar, enseñarles la palabra de Dios. Porque miren, estas personas no son malas, insisto, sino que como llevan tanto tiempo, tienen ese espíritu de servicio, el orgullo ha llenado su corazón y por eso se creen dueñas de todo. No es maldad, pero contra el orgullo el camino de la humildad es el camino de la escucha. De la escucha. Habrá que ponerlos a escuchar. ¿Y saben qué es escuchar? En términos latinos, viene del latín obedire, obedecer. Obedecer.
a una persona orgullosa, a una persona que se cree dueño de todo, ¿qué hay que ponerle a hacer? A que obedezca. A que obedezca. La obediencia doma al corazón orgulloso. Lo que Jesús les está diciendo es, les enseña, nos pone a oír para que obedezcan. Todos nosotros tenemos a un servidor pequeñito que se quiere parar siempre en la puerta. Por eso es que nosotros también, los servidores, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. La obediencia a la unidad. La obediencia permite que podamos discernir con facilidad la voluntad de Dios. Grupo número 1, llamémoslos los de la puerta. Pero la historia apenas está empezando. Versículo 3. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Segundo grupo. Este segundo grupo es el grupo que también escuchó que el Señor está en la casa, que está en Cafarnaúm otra vez, pero se acordaron también de que hay un hermanito enfermo. Son los que se comprometen con el otro. Son los servidores que saben que hay que ir donde Jesús, pero son los servidores que saben que no pueden ir solos, que hay que llevar al que sufre, y se comprometen. Este grupo van donde el paralítico y no solo le dicen a la esposa o a la familia: vea, en la casa, allá donde Pedro seguramente es Cafarnaúm, allá está Jesús, lleven al enfermito, llévenlo, allá nos vemos, y siguen corriendo. No, ¿qué hace este grupo? Se lo echan al hombro, dicen: nos vamos con el paralítico. Y cuando llegan, ¿qué pasa? Se encuentran con los de la puerta. Y el texto es bellísimo porque dice: y no podían acercarlo a él a causa de la multitud. ¿Cuál multitud? Los que están en la puerta. Ven, nosotros los carismáticos somos un poquito más misericordiosos, porque cuando hacemos un retiro de sanación, por lo menos a los enfermitos los dejamos entrar adelante, ¿no? Y hay unos, no, pero estos no. Hombre, traen a un paralítico, lo normal es que uno diga: abramos espacio, traen al paralítico. No. Este segundo grupo es el grupo que se compromete con su hermano, pero que no se desanima ante las dificultades. Tienen un primer problema, no pueden entrar, y hay que buscar una solución. Ahora, yo hago un paréntesis pequeñito. A mí me parece esta la solución más arriesgada de todas. ¿Por qué? Miren, lo más fácil que era empezar a gritar, porque el paralítico era paralítico, no mudo. Decir, empieza a gritar: pues duro, hermano, que usted está aquí. Claro, y miren que muchos milagros Jesús responde por el grito de alguno. No, esto se vuelven creativos. En vez de ponerse a gritar, que es lo más fácil: Jesús, hijo de David, ten compasión de este paralítico. Hombre, si son 4 o 5, empiezan a gritar fuerte, eso no falta quien los apoye. Cuando uno empieza a gritar, siempre hay quien se le une. Pero no, ellos se ponen creativos. Bello el texto por eso. Este grupo de servidores son creativos, pero arriesgados. Porque es que primero, abren, se suben al techo, atención, a una casa que no es de ellos. Rompen el techo de una casa ajena. Tendrán que reparar el techo cuando se acabe el milagro. Pero no solo eso, suba pues al paralítico. No solo suba, bájelo. Hombre, se nos cae el paralítico y nos toca resucitar un muerto. En este grupo de servidores me encanta, porque el mundo de hoy necesita servidores creativos. Ahora Daniel nos decía algo sobre eso. El mundo de hoy cambió y tendremos que usar la imaginación. Yo tuve la gracia de vivir en Roma un tiempo,
Y en una de esas, donde yo vivía, nos visitó el anterior superior de los jesuitas, el anterior, no el venezolano, el padre Nicolás. Y le preguntaron: padre Nicolás, usted que viaja por todo el mundo, es el superior de los jesuitas, ¿usted qué cree que deben ser elementos esenciales de un cristiano hoy? ¿Cómo debe ser un cristiano hoy? Es la pregunta que le hicieron al padre Nicolás. Y él respondió 3 cosas que me encantaron y que quiero compartir con ustedes. Él dijo: hay 3 realidades que todo cristiano debe tener hoy. Primero, debe ser creativo. Debe ser creativo. Vivimos en un mundo donde tenemos miles de posibilidades y en nuestra evangelización tendremos que ser creativos. Pero después dijo: pero también tendremos que ser profundos, porque hoy pululan reflexiones muy superficiales. Hoy están de moda, decía él, predicadores que llenan estadios, pero que no dicen cosas profundas, sino que simplemente quieren enseñarle a la gente a que aplauda. Y 3, los cristianos de hoy deben ser profundamente espirituales. Esa será la diferencia, eso nos diferenciará del resto del mundo. Seremos cristianos porque somos profundamente espirituales. En África, ustedes saben que cada diócesis, si no lo saben le enseño, tiene un escudo. Cada diócesis tiene un escudo y detrás de ese escudo hay un mensaje. En el África había una diócesis que tenía en su escudo una jirafa. Y le preguntaron al obispo: señor obispo, ¿por qué una jirafa? Y el obispo dijo: porque en nuestra diócesis le pedimos 2 gracias al Señor. Esta es la gracia, la llamo yo, esto ya es inventado por mí, la gracia de la jirafa. Las jirafas tienen el corazón, dentro de los animales, uno de los corazones más grandes, más pesados. El corazón de una jirafa pesa entre 8 y 10 kilos, porque tiene que bombear mucha más sangre. Y entonces él decía: porque le pedimos al Señor de tener un corazón grande, que ame con fuerza. Pero segundo, decía él, las jirafas tienen una visión distinta de la realidad. Pueden ver mucho más allá, tienen una mirada de horizonte. Y lo segundo que le pedimos al Señor es que nos regale esa mirada. Los servidores tenemos que tener una mirada de horizonte, ver más allá. Por eso tenemos que ser creativos. Por eso tenemos que tener ese genio para llegar donde aparentemente nos cierran las puertas, donde hay gente parada en la puerta y no nos dejan entrar. Piensa y verá, hace poquito me contaban en una parroquia, un grupo de oración, que supuestamente el párroco no los quería mucho. Y entonces no sabían cómo nos ganamos al padre. Y entonces alguien dijo: pues el padre, esto en Estados Unidos, el padre es mexicano, cumple años tal fecha, llevémosle una serenata con mariachis del grupo de oración. Pues le han llevado serenata y el padre ha quedado cautivado con el grupo de oración. Ahora es el más carismático de todos, dejó que le pusieran las manos después del mariachi. Creativos. Pero no se vaya usted donde el párroco a decirle, porque a veces pasa: padre, el Señor le manda a decir que usted es un impío. Tiene que ir al grupo de oración esta noche y ponerse de rodillas para que le impongamos las manos. Ese padre no va a querer ir nunca, por muy impío que sea. Claro, ante las dificultades, creatividad, muchachos, creatividad. Tenemos que ser creativos para evangelizar. Este segundo grupo, entonces hacen el hueco en el techo y después bajan al paralítico y se encuentran con un segundo obstáculo. ¿Cuál es el segundo obstáculo? ¿A qué llevan estos hombres al paralítico? ¿A qué lo llevan? A que lo sanen. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Tus pecados te son perdonados. Esta gente seguramente, como Daniel me contaba ahora el testimonio,
le había dicho a la familia, es que el Señor lo va a sanar. De aquí a octubre queda embarazada, ¿sí? Y el obstáculo es que Jesús le responde de otra manera. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Que uno empieza a pedirle a Jesús algo y Jesús como que empieza a hablarle a uno de otra cosa. Yo me he encontrado con servidores que le dicen al Señor, bueno Señor, yo ya he servido mucho tiempo aquí, yo quiero dedicarme a una misión distinta, más tranquila, una misión mucho más universal, y el Señor los nombra esa semana coordinadores del grupo de oración. Cuando le estaban pidiendo otra cosa al Señor. Ese es el Señor, ese es el Señor. Y este grupo, ante esa dificultad, ¿qué hace? Guarda el silencio. Guarda el silencio. No se quejan, guarda el silencio. ¿Cuál es la reacción de Jesús ante este segundo grupo? Jesús resalta la fe de este grupo. Dice, al ver la fe de estos hombres, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero son personas de fe. El servidor tiene que ser una persona de fe. No solo cree en Dios, sino que le cree a Dios. Cree en que el Señor es grande y poderoso. Cree en que el Señor está vivo. Y por eso confiamos en Él, y lo que decida Dios siempre estará bien. Por eso un servidor, aunque clama por gracias especiales, siempre dejará libertad a Dios de que haga como Él quiera. Basta de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. O sea, pídele al Señor, claro que sí, pero déjale libertad para que sea como Él quiera. Jovencitas que le están diciendo al Señor, Señor, regálame un San José de 1,85 con ojos azules, que tenga mucho dinero, ojalá dólares ahora que está bueno el cambio, o terrible el cambio de traducimiento. Y el Señor le tenía preparado un colombianito de 1,60, cachetoncito, pero claro, cuando usted quiere que Dios haga las cosas, usted no se deja sorprender. Déjese sorprender por el Señor. Déjese sorprender por Él. El servidor entonces debe ser un servidor de fe, que le cree a Dios, que le cree a su palabra, que cree en la grandeza de un Señor que nos ama. Yo tengo que decir con tristeza que a veces nosotros en la renovación hemos ido perdiendo ese grado de confianza en el Señor. La renovación, cuando nace en una fe expectante, en una fe que confía. ¿No creen ustedes que nos hemos acomodado un poco y por eso ya el Señor nos sorprende menos? No porque no quiera hacerlo, sino porque nosotros no lo permitimos. Servidores que crean, servidores de fe. Grupo número 2, los de la camilla. Los primeros eran los de la puerta, los de la camilla, pero la historia apenas está empezando. Versículo 6. Unos escribas que estaban sentados allí, pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Tercer grupo. Estos no supimos cuándo llegaron, pero ya están sentados. O sea, estos llegaron antes de los que se paraban en la puerta. O sea, si los primeros se creen dueños, estos se creen reyes. Son los servidores acomodados de toda la vida, que les encanta mandar, que les encanta dirigir, pero nunca cargan una silla, pero nunca
nunca dan un centavo para ayudar en la obra de la evangelización, solo están ahí dirigiendo. Son los servidores acomodados, los acomodados, los que es que yo siempre he estado aquí, soy el rey y señor. ¿Cuánto lleva el coordinador del grupo de oración? No, pues lleva 28 años y no se puede cambiar, no, porque la gente se va, pues que se vaya. Son los que, estos ya no solo se creen dueños, sino que se creen ellos. Son los que quieren ser siempre el centro de todo. Y cuando no son el centro, el padre Gabriel va a estar confesando a mi izquierda. Los que se quieran confesar, porque todos tienen cara de pecadores, el padre Gabriel está listo. Este tercer grupo entonces es el grupo de los acomodados. Pero el problema de este grupo no es la comodidad. ¿Saben cuál es el problema de este grupo? La hipocresía. Este es el grupo que se caracteriza por ser hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque dice el texto bellamente, el texto dice, pensaron en su interior. El problema no es que estén o no estén de acuerdo con Jesús. El problema está en que no son capaces de decir lo que piensan. Están ahí muy sentados, esperando el té, o esperando a ver qué les van a dar, y mientras esperan, ven lo que Jesús hace y no son capaces de decirle a Jesús, Jesús, ¿qué estás haciendo? Sino que lo piensan. Hay servidores lastimosamente en esta corriente de gracia que se nos han vuelto hipócritas, que no son capaces de decir lo que piensan. Se vale, hermano mío, que usted y yo no estemos de acuerdo, se vale, pero dígamelo a mí. Tal vez lo que más daño le hace a la renovación y a su grupo de oración es que usted no es capaz de confrontar a su hermano, pero sale del grupo de oración y sale a hablar mal de él. Y puede ser que su hermano esté actuando mal. Claro que sí, puede ser. Puede ser que esté actuando mal, pero ¿y entonces cómo lo ganamos para el cielo? Si usted no es capaz de decirle, hermanito, en el nombre del Señor, yo tengo que decirle que ese no es el camino. Pero dígaselo a Él, se lo suplico, a Él. La división empieza por la hipocresía, cuando mostramos una cara y después vamos, sin duda, a mostrar una actitud distinta. A veces nosotros somos cómplices de eso. Nos reunimos en el grupo de oración, yo pertenezco a la junta directiva, y en la junta directiva todos hablan mal del párroco. Yo no digo nada. Padre, yo no dije nada. Pero salí de la reunión y me encontré con el párroco en otra reunión y todos empezaron a decir que querían mucho al párroco. Yo estaba ahí sentadito y no dije nada. Empiezo a ser cómplice. Créanme que todos tenemos un fariseíto por dentro. Todos tenemos un hipocritica por dentro. Que no podemos dejarlo crecer. Cuidado con la hipocresía. Es una tentación para los servidores del mundo de hoy, lo decía ayer, porque queremos que todo el mundo nos quiera. ¡Ay, cómo te quedó ese cabello de lindo! ¿A qué peluquería fuiste? Y después salgo y dice, sería una peluquería canina porque le dejaron ese pelo. Cosas muy comunes. Cuidémonos de la hipocresía, muchachos. Tercer grupo, el grupo de los sentados. Pero para esta gente, para este tercer grupo, también hay una acción de Jesús. ¿Cuál es la acción del Señor? El texto dice que inmediatamente, el texto es bellísimo. Y el adverbio que se usa es instantáneamente en griego. En el instante, Jesús los confronta. Frente a la hipocresía, solo hay un camino, la confrontación. Frente a la hipocresía, solo hay un camino, la verdad. Decirle, ustedes por qué piensan eso.
pero al instante. Eso no se puede dejar aplazar. Frente a la hipocresía tenemos que actuar inmediatamente, porque si no, por eso hay divisiones en los grupos de oración. Al instante. Curiosamente, a favor de esta gente, yo tengo que decir que uno, a pesar de que empiezan a pensar mal de Jesús, todavía lo respetan. Marcos en eso es detallista. ¿Por qué lo respetan? Porque dicen, este hombre está blasfemando. No dicen, este hombre es un blasfemo. Es distinto. Si yo digo, ve, Gabriel se está robando $5, pues, y puede ser que no sea cierto, digamos que lo estoy ofendiendo, pero es más ofensivo si yo digo, Gabriel es un ladrón, ¿o no? Este grupo no se atreve a decir que Jesús es un blasfemo, porque todavía guardan respeto. Pero Jesús, a partir de ese pensamiento hipócrita, saca la gran enseñanza del capítulo, porque va a decir, para que vean que yo sí soy el Hijo de Dios. Es más, está diciendo, para que vean que yo sí soy Dios, porque los judíos creían que solo Dios perdonaba pecados. Lo que Jesús está enseñando es, para que vean que yo soy Dios y perdono pecados, también sana al paralítico. En medio de una situación de división y de hipocresía, también puede salir la grandeza de Dios. Confía, no te desanimes. Si en tu comunidad hay hipocresía, si en tu comunidad, no pienses que va a ser más fuerte esta hipocresía que la obra de Dios. Siempre la obra de Dios será más grande que las obras de las tinieblas y que las obras del mal. Un servidor cree eso y sabe eso, por eso espera en el Señor. De todos estos tres grupos de servidores, ¿cuáles creen ustedes, qué grupo es el más cristiano de todos? ¿Cuál es el mejor grupo, digámoslo así, si pusiéramos a compararlos? ¿Cuál es el grupo de servidores perfecto? ¿El primero, el segundo, el tercero? Marcos nos tenía una sorpresa. Marcos nos tenía una sorpresa. Marcos nos tenía una sorpresa. El servidor, el verdadero servidor del capítulo 2 del Evangelio de Marcos, no es el grupo 1, no es el grupo 2, no es el grupo 3, es el paralítico. Porque termina diciendo el texto bellamente: él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. El servidor, el paralítico, primero se deja llevar donde Jesús por sus hermanos y no protesta. Se deja subir al techo, deja que lo bajen, y cuando escucha la voz de Jesús le obedece. Pero el verdadero servidor es aquel que cuando lo ven, todos dan gloria a Dios. Dice el texto de Marcos que cuando lo vieron, todos aclamaban, alababan a Dios diciendo: no hemos visto cosa semejante. El verdadero servidor es aquel que comunica en su mirada, en su sonrisa y en sus acciones la misericordia de Dios, y por eso todos a su alrededor tienen que exclamar y alabar a Dios diciendo: no hemos visto cosa semejante. Se cuenta que en la época del cura de Ars, al gran predicador de Notre Dame, ustedes saben, Notre Dame es la iglesia más importante de toda Francia, de todo París. Y en la época del cura de Ars había un predicador famoso allí, tal vez el predicador más famoso de todo París. Y le preguntan y le dicen un día: oye, ¿quién predica mejor? ¿Tú, el gran predicador de Notre Dame, el gran predicador de Nuestra Señora en París, o el cura de Ars? Ars era un lugar pequeñito, una aldea, un lugar rural. Ars no era una gran ciudad, pero ya el cura de Ars, Juan María Vianney, tenía fama de santidad. Y entonces
El predicador de Notre Dame dice: yo nunca he escuchado al cura de Ars. Déjenme, yo lo escucho y después les doy una respuesta. Cuenta la leyenda que el predicador fue y lo escuchó, y cuando regresó ya tenía una respuesta. La respuesta que él dio fue la siguiente. Él dijo: cuando me escuchan a mí, al gran predicador de Notre Dame, al gran predicador de París y de toda Francia, toda la gente aplaude y dice: qué bello, qué bello, qué bello habla de Dios. Pero cuando escuchan a Juan María Vianney, el cura de Ars, todo el mundo exclama diciendo: qué bello es Dios. Esa es la diferencia. Que cuando te vean, no solo digan qué bonito habla de Dios, que cuando te vean, todo el mundo exclame diciendo: qué bello es Dios. Qué bello es Dios. Terminemos esta enseñanza con una oración. Servidores de la Renovación Católica Carismática, de esta bendita corriente de gracia de Argentina, ustedes han sido llamados al servicio del Señor, al servicio del Reino, no porque sean los mejores, sino porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Tal vez no se tenga que hacer mucho, tal vez más bien tenemos que dejar que el Señor haga mucho, y entonces entenderemos lo que realmente es servirle a Él, lo que realmente, lo que significa realmente entregar la vida. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, se nos dice que Dios pregunta: ¿y a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Isaías dice: heme aquí, envíame a mí, pero tengo labios impuros. Y entonces uno de los ángeles, de los serafines, con carbones encendidos, purifica la boca de Isaías, los labios de Isaías. Pidámosle al Señor, que es bello, al que es bueno, que nos dé la gracia de su amor. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré?, pregunta el Señor. ¿A quién enviaré? Como Isaías decimos: envíame a mí, Señor, que quiero manifestar al mundo tu belleza, porque eres bello, Señor, porque eres bello, porque tu hermosura lo llena todo. Envíame a mí, Señor. Es hora de que el mundo conozca tu belleza. Envíame a mí, a este hombre de labios impuros, pero que hoy se decide a servirte. Servidores del reino. Yo no sé cómo está tu servicio hoy. Yo no sé cómo estás haciendo las cosas, pero el Señor sigue confiando en ti. El Señor sigue confiando en ti, a pesar de los pesares, a pesar de tu fragilidad y de la mía, a pesar de que a veces queremos estar en la puerta, a pesar de que a veces hemos sido hipócritas incluso. El Señor nos sigue llamando a su servicio, a pesar de que a veces el dolor nos consume, a veces nos faltan fuerzas, nos sentimos cansados, agobiados, pero el Señor sigue confiando en ti. 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 A pesar de los pesares, el Señor sigue confiando en ti.
fortaleza. Aquí estoy, necesito tu presencia, mi Señor. No me dejes sin tus fuerzas, tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, mi Señor, mi fortaleza. Aquí estoy, necesito tu presencia, mi Señor. No me dejes sin tus fuerzas, tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza. Tú eres la respuesta de Dios para el mundo. Tú eres una respuesta de amor de Dios para el mundo. El mundo necesita de ti y Dios cuenta contigo. Tú eres una sonrisa y una caricia de Dios para el mundo. No le robes la belleza del cielo a esta humanidad que necesita creer. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí, que no seré el mejor, que no seré perfecto, pero aquí estoy, Señor, confiando en ti, creyendo en ti. Envíame a mí. Envíame, mi Señor, mi fortaleza. Envíame, necesito tu presencia, mi Señor. No me dejes sin tus fuerzas, mi Señor, mi fortaleza. Envíame, mi Señor, mi fortaleza. Envíame, necesito tu presencia, mi Señor. No me dejes sin tus fuerzas. Envíame, mi Señor, mi fortaleza. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La hora llegó. El Señor te ha sanado. El Señor ha tenido misericordia de ti. Es hora de tomar tu camilla y salir allá afuera, porque Argentina necesita ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Amén.